Saludos país, saludos mundo, saludos Dajabón y los dajaboneros, por supuesto. Miércoles 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen y fiesta en el Ceibo y otra zona del país como Jarabacoa, porque es su patrona. Duarte, Juan Pablo Duarte, era devoto de la Virgen del Carmen. Así es que cuando él escoge esa fecha o esta fecha, en el año de 1838, 11 de la mañana, cuando se está celebrando o empezaría a celebrarse la misa por tal motivo de ser el Día de la Virgen del Carmen, y convoca a la reunión a los jóvenes de entonces a la casa de Chepita Pérez, ahí frente a la iglesia del Carmen, en lo que es hoy la calle Noel con Sánchez. Así que no es casual. En Duarte todo era pensado, todo era calculado. Un hombre de una inteligencia fuera de serie. Así que quiero hacer algunas reflexiones en torno a este día y al acontecimiento que Duarte motoriza en ese día. Pero hay un antes y, por supuesto, habrá un después del 16 de julio de 1838. Duarte, el 14 de junio del año 1829, sale del país a estudiar. Hay que recordar que estábamos bajo la ocupación haitiana, y que habían cerrado los colegios y la universidad. El papá de Duarte había confrontado a los haitianos, porque el gobierno haitiano había hecho un documento, una especie de comunicado, para que las principales figuras o familias de esta parte de la isla lo firmaran, apoyando la presencia y el gobierno haitiano. La presencia del gobierno haitiano en esta parte del territorio de la isla. Duarte, el papá de Duarte, Juan José Duarte, se negó a firmarlo. Y ya hay que pensar lo que se le venía encima con esa actitud de desafiarlo, de no firmar ese documento de respaldo a la ocupación haitiana. El padre de Juan Pablo Duarte era un hombre con una posición acomodada en términos económicos, tenía un negocio muy bueno ahí en la Tarazana, ahí donde ustedes ven ahora, donde está el Alcázar de Colón. Bueno, ahí en esa zona tenía el padre de Juan Pablo Duarte un negocio, digamos que de ferretería, pero vendía más artículos para barcos y eso, porque era el medio de transporte fundamental en ese tiempo. Duarte se va, por supuesto se va en barco, pasa por Estados Unidos y allí compra un atlas de geografía, aquella mente inquieta de Juan Pablo Duarte, atlas de la que no se separó hasta cerca de 40 años después, por necesidad. El hambre lo arrinconaba. Duarte se va a Europa, pasa por Francia, Alemania, Inglaterra, y entonces se radica en España. Allí estudia filosofía, teología, avanza en los estudios de historia. Su preocupación era ordenarse como sacerdote. Al final no se ordenó porque los asuntos de su patria lo llamaban. Y al cumplir el tercer año allí, Duarte retorna al país, 1832. De allá hacia acá, ¿qué trae Juan Pablo Duarte? Una biblioteca, libros seleccionados, lo que él iba a utilizar para el trabajo político, de organización política, de educación política. Entre esos libros, además del libro de filosofía, de matemática, de inglés,
Duarte trae el manual militar, que era el que había usado Napoleón Bonaparte en su campaña. Es lo que se dice, ¿verdad? Quedan algunas hojas todavía, se conservan algunas hojas en el Instituto Duartiano. Y trae obras de teatro clave para su trabajo. Duarte, al llegar, convoca a los jóvenes, va conversando con ellos y los invita y forma una escuelita en el almacén de su padre. Allí empieza a dar clases con varios propósitos. Ganarse la confianza de esos jóvenes para organizarlo. Y aunque empezó a dar clases de inglés, matemáticas, geografía, luego entra a abordar temas más profundos. La necesidad de separarnos del gobierno de ocupación haitiano y proclamar la República Dominicana. En eso avanzó. Año 1834, Duarte se enrola en el ejército de ocupación haitiana. Algunos de los compañeros le reclaman por qué dar ese paso. Si vamos a enfrentar a ese ejército, para eso nos estamos organizando. Y Duarte tenía su proyecto muy claro y se lo explica. No solo yo, deben venir ustedes también. Era conocer la fortaleza y las debilidades del ejército haitiano. Aprender el manejo de las armas legalmente, siendo militares, ¿verdad? Y ganar adeptos dentro del ejército haitiano. Y todos esos objetivos Duarte lo logró. Lo logró. Él y los otros que posteriormente van incorporándose. Pero Duarte sigue el trabajo político, de organización, de reclutamiento, los libros de teatro. Duarte entonces funda la Sociedad Filantrópica y empieza a montar obras de teatro, a hacer actividades culturales para con estas obras de carácter político ir agitando al elemento criollo, al dominicano como tal. Cuando Duarte siente que el momento ha llegado para dar el paso siguiente, la formación del partido, y yo digo que del primer partido político-militar de liberación nacional, que se conoce en la historia como la Sociedad Secreta La Trinitaria, es un partido político-militar. 18, estaba saliendo en esos días un periódico de una página, era como un panfleto, bajo el título de El Dominicano Español. El Dominicano Español. Porque el concepto dominicano empieza a salir desde 1585. Ya empieza a salir el concepto de dominicano. 1690 ya empieza a hablarse del pueblo dominicano. Así que no es casual. Entonces Duarte, un domingo después de misa, va a visitar a un amigo, a José María Serra, más o menos de su edad. Duarte le llevaría 1 año, 2 años. Y cuando llega a la casa de José María Serra, lo encuentra escribiendo. Y Duarte le pregunta, ¿qué escribe? Duarte pensó que podía hacer una carta a una enamorada y eso. Él le pasa lo que está escribiendo. Entonces Duarte ve El Dominicano Español y le dice, con que eres tú. Porque ese panfleto lo escribía José María Serra, de agitación, y lo pasaba por debajo de la puerta en las casas principales, en lo que es hoy ahí la zona colonial, ¿no? Pues se conocía el panfleto y aquello había provocado una situación de efervescencia. ¿Con qué eres tú? Ven y te ayudo. Entonces Duarte empezó a transcribir lo que ya había escrito José María Serra. José María Serra, como era mano, podía hacer réplica 10, 12, 15 ejemplares, ya se cansaba, ¿verdad? Y salía a repartirlo en la madrugada. Ya con Duarte, en vez de 15 ejemplares, podían sacar 26, 28, 30. Y creció la agitación.
En la tercera visita, Duarte le dice a José María Serra: nada hacemos con estar agitando al pueblo sin hacerlo servir para un fin práctico, útil y trascendente. 3 palabras clave que cuando yo leí aquello, testimonio de José María Serra, lo grabé y no se me ha olvidado nunca, hace muchos años. Tengo un plan, le dice a José María Serra, y ese plan era la fundación del Partido Político Militar de Liberación Nacional. No se lo explica con esta palabra la aporto yo a lo que Duarte funda como la Sociedad Secreta La Trinitaria. Y convoca entonces para el 16 de julio, 11 de la mañana, en la casa de Chepita Pérez, la madre de Juan Isidro Pérez, el ilustre loco. Y aquella doña, Chepita Pérez, dio su consentimiento, sabiendo el riesgo que se corría. Pero ya ella sabía de los pasos que estaba dando su hijo, Juan Isidro Pérez, alrededor de Duarte y sus amigos. Una empresa riesgosa. Estamos hablando de una villa, lo que era Santo Domingo, lo que luego se denominó la ciudad intramuros. Eran 12, 14, 16 cuadras. Esa era la villa de Santo Domingo. Y ahí operaban aquellos muchachos conspirando. Y para conspirar frente a un gobierno de ocupación, y más en aquellas circunstancias, un puñito de pueblo, había que tener suficiente colgante, suficiente valor para enrolarse en una empresa como esa. Y a eso dedicó Duarte y sus amigos sus esfuerzos, sus mejores esfuerzos y sus mejores días. Y esto Duarte lo hace 10 años antes de que Carlos Marx y Federico Engel publicaran el Manifiesto Comunista, que lo publican en el año de 1848. Y un marxista nuestro, digo yo un marxista, ambientalista, Domingo Abreu Collado, en una conferencia que yo di, un conversatorio que animé en lo que fue la multitud, aquel movimiento que lideró Emilio Galván, ahí en la calle Doctor Báez, camino al Palacio, donde estaba la Universidad INTE, ahí. La Universidad Interamericana, no INTE. La Universidad Interamericana, en la Doctor Báez. Ahí Domingo Abreu Collado me pidió que Duarte debió actuar, porque Duarte debió conocer el marxismo, porque Duarte vino de Europa. Y yo me quedé sorprendido. Y le digo, no. Recuerde que Duarte viene en 1832, que Duarte funda la Trinitaria en 1838, y que 10 años después que Carlos Marx y Federico Engel publican el Manifiesto Comunista. Recuerde que Carlos Marx nace en 1818. Cuando él retorna aquí, cuando Duarte retorna, Carlos Marx tiene 14 años de haber nacido. ¿Cómo le podemos requerir a Duarte que conociera el marxismo 10 años antes de que se publicara el Manifiesto Comunista? Pero son de las cosas en este mundo de Dios. Son hierro. Son espacios vacíos que se le presentan a uno como ser humano, ¿verdad? Cuando está pensando. Porque el ejercicio de pensar requiere de mucho esfuerzo. Por eso fue Duarte. Duarte trae el manual de geografía, el Atlas, que compró en Estados Unidos, y aquí estudió geografía antes, siendo muchacho, con el doctor Juan Vicente Moscoso, con el que estudió ciencia jurídica como profesor particular. Y es ese manual lo que le permite a Duarte conocer la geopolítica. Eso de que hoy habla mucho Iván Gatón, la geopolítica. Duarte manejó el concepto de la geopolítica y conoció la importancia estratégica de esta isla. Por eso habló en un momento dado que no nos extrañáramos que en algún momento miráramos a aquellas 4 potencias pelearse aquí por lo que no era suyo, por nuestra posición estratégica. Y se refería a Holanda, a Francia, a Inglaterra y a Estados Unidos. Ya habíamos tenido a España. Sí, Duarte, aquel hombre de un pensamiento extraordinario. Por eso hoy se escribe tanto sobre Duarte y no se escribe
prácticamente nada sobre los demás trinitarios. Y hay cosas de Duarte que él no la escribió, pero que están ahí. Quien la escribe es José María Serra, con quien Duarte conversó mucho porque era un intelectual. Joven como Duarte, pero también de muchas luces. Ese joven al que Duarte visitó y conversó de muchas cosas con él. Es a él, a José María Serra, que Duarte le dice: yo admiro al pueblo haitiano porque toda vez que recorro la página de su historia, lo miro cómo se enfrenta a poderes superiores, a fuerzas superiores, y cómo las vence esa fuerza por amor a la libertad. Pero, y viene siempre el pero, o sea, ahí Duarte le explica a José María Serra: si la Francia tiene su monarquía, la España tiene la suya y Haití tiene su república, ¿por qué nosotros, los dominicanos, no podemos tener la nuestra? Y no tenemos por qué conformarnos con andar besándole la mano a nuestros opresores. Esa cosa que le dijo Duarte a José María Serra, es José María Serra el que luego la escribe a finales del siglo XIX. Ya José María Serra, un hombre que pasaba de los 70 años, 70 y tantos años, 70 largos. Es quien la escribe, haciendo memoria de lo que Duarte le dijo. Duarte no escribió eso, Duarte lo dijo. Ahí está la constancia que da José María Serra. Lo propio el juramento trinitario, Duarte lo escribió, lo leyó para que lo firmaran. Y después que lo leyó le dijo: si alguien quiere devolverse, está a tiempo. Está a tiempo. Esto hay que firmarlo con la sangre. Porque ese manifiesto era debido a muerte. Juro y prometo por mi honor, en manos de nuestro presidente, el general Juan Pablo Duarte, cooperar con mi vida y bienes para luchar por la separación del gobierno haitiano e instaurar una república libre, soberana e independiente de toda potencia, dominación o protectorado extranjero. Y luego él le agregaría algo que yo transcribo en este libro, Duarte Jurista, cuando Duarte escribe su proyecto de constitución en el mes de abril de 1844. Duarte dice: siendo la independencia nacional la fuente y garantía de las libertades patrias, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera. Duarte llegaba más lejos, o llegó más lejos que todos nosotros los izquierdistas dominicanos en estos 55, 60 años de trabajo, quizá más, porque aquí las primeras ideas marxistas llegan en la década de 1920, hace un siglo que aquí están circulando las ideas marxistas. Pero digamos que a partir de 1944, cuando se funda el Partido Socialista Popular, que formalmente se establece aquí la lucha con las ideas marxistas, y después la fundación del MPD, año 1950 en La Habana. Duarte fue más radical que todos nosotros. La independencia debía ser hasta separada de la influencia extranjera. Y aquí los camaradas del MPD recibían la influencia de China. Lo del PCD, la influencia soviética. Cuando se funda el PCT, la influencia albanesa. Otro con la influencia cubana. Habían algunos trotskistas, núcleos reducidos, pero lo habían. Es decir, seguían otro pensamiento. Pero ¿cuál de nuestros marxistas siguió la Biblia duartiana? Esta que está aquí, Apuntes de Rosa Duarte. Esta es la Biblia duartiana. Y le digo más, a los que dudan de la condición militar de Duarte, por algo trajo el manual militar que usó Napoleón. Véanse esto. El general Duarte, esto tiene casi 600 páginas. Véanse esto. A los que tienen su duda sobre la condición militar de Juan Pablo Duarte. Bueno, no tengo más tiempo, creo que me pasé con unos minutitos. Perdón a los amigos que están ahí esperando para entrar al cajón de bateo. Pausamos, señor director.